Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, muy buenos días a todos los odontonautas. Espero que se me escuche bien. Por ahí tengo algunas dificultades porque anduve unos días con bronquitis y bueno, me estoy reponiendo, pero voy a tratar de ser lo más claro y preciso posible. Agradezco esta oportunidad de volver a vincularme con todos los odontonautas mexicanos a través de COA Internacional, en el cual me unen unos lazos de amistad muy profundos. Y además está decirlo con Lucas, que me acaba de presentar, y con Colten, con lo cual estoy completamente agradecido de que me hayan brindado esta oportunidad nuevamente. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que es más que cotidiano: la restauración del diente que ha recibido un tratamiento endodóntico, lo cual genera un escenario completamente diferente a lo que es la restauración de un diente vital, y en el cual hay que tener un montón de consideraciones a la hora de restaurarlo que normalmente no tenemos en un diente vital y que nos llevan tal vez a generar un mejor o un menor pronóstico, ¿no?, sobre las restauraciones a futuro, ¿no?, y el control que podemos hacer de esas restauraciones. Cuando figura en la diapositiva que pongo acá un dilema, porque un dilema es algo como que posiblemente el dilema es para todos, es para ustedes, es para mí. Todos vamos a resolver esto de una manera diferente, en la mejor forma que nosotros estemos preparados o formados para poder resolverlo. Lo que tenemos que abandonar en alguna medida es un viejo axioma que siempre dice que lo primero que aprendemos es, para muchas veces, a veces es bueno y a veces no tan bueno, lo que en muchas oportunidades siempre seguimos haciendo. ¿Y por qué muestro esto? Porque desde el momento que yo me formé, ya hace unos cuantos años atrás, más de 30, había como un cierto axioma, como una prebenda, que aquel diente que había recibido un tratamiento endodóntico tenía que ser sistemáticamente restaurado con el uso de un perno muñón colado, una espiga colada, ¿no?, y una corona, ya sea cerama metálica o la que se usara de acuerdo a las épocas, lo cual se generó como si fuera un paradigma. Ese paradigma hoy está quebrado, hoy está roto. ¿Por qué? Porque vemos las consecuencias y la evolución de lo que nosotros hacíamos, y la literatura cuestionó el hecho de hacer pernos muñones o espigas coladas y de restaurar todo en base a colonas.
¿Por qué? Porque por ahí las restauraciones estaban íntegras, pero los dientes estaban fracturados. Entonces vamos a ver un poquitito lo que son algunas miradas de hoy en día. Hoy en día tratamos de ver al diente distinto, pero tenemos que empezar a analizar cuáles son las consecuencias relevantes que tiene aquel diente que ha recibido un tratamiento endodóntico. En primera instancia, lo que recibe es una pérdida de tejido dentario que lleva a un debilitamiento relativo de su estructura dentaria. ¿Y por qué relativo? Porque va a depender indudablemente de cuánta estructura perdió. Y esa cantidad de estructura que haya perdido debido a la consecuencia que motivó la realización del tratamiento endodóntico, ya sea caries, una fractura, un traumatismo, bueno, o alguna naturaleza multifactorial, un proceso erosivo, por ejemplo, va a generar un debilitamiento que vamos a ver las características que pueda llegar a tener, ¿no? Y en ese debilitamiento, ¿cuánto influye sobre la restauración posterior? La alteración de las características físico-mecánicas del diente es el segundo punto. ¿Por qué? Porque se habla como que la naturaleza de los tejidos, la biología de los tejidos que integran esa pieza dentaria, cambia en forma posterior a la realización de un tratamiento endodóntico. Vamos a ver si es tan cierto o menos cierto. Y después, por último, la variación de las características estéticas de la dentina y el esmalte residuales, que son producto, por lo general, de todas las maniobras que se realizan en el tratamiento endodóntico y a veces también por parte de las causales. Pero vamos una por una para poder analizar un poquitito cada una de estas circunstancias. Perdón, no sé qué ha pasado acá. Algo se ha trabado. Ahora sí. En relación a lo que es el debilitamiento relativo, hay ya un viejo estudio de Rique de lo que hablaba es lo siguiente. Cuando uno tiene un diente íntegro, por ejemplo, viene un diente que tiene una característica estética distinta, producto de un traumatismo en el sector anterior de vieja y larga data. Más de una vez recibimos en la consulta a un paciente que viene con un incisivo central superior que tiene una mayor saturación que el otro incisivo central superior. Preguntamos, ¿qué te ha pasado en ese diente? Y me golpeé el diente hace muchos años atrás. Y eso ya da a las claras que hay una pérdida de la vitalidad pulpar, ¿no? Y que ha producido ese ennegrecimiento, para llamarlo de alguna manera, de esa pieza dentaria. Si nosotros generamos el acceso a esa pieza dentaria que está completamente íntegra, que no le falta ninguna porción del diente, el debilitamiento que va a generar sobre esa pieza dentaria no va más allá del 5%. O sea que ese acceso, lo más conservador posible, va a generar un debilitamiento mínimo. Cuando en una cavidad mesiocluso distal sobre un diente vital, ¿no? Esa cavidad mesiocluso distal genera un debilitamiento del 63% sobre la pieza dentaria. O sea que empiecen a hacer la cuenta que ese 63% de una cavidad mesiocluso distal sobre un diente vital tiene un piso cavitario que en un diente tratado endodónticamente no está presente, ¿no? Tiene un techo de cámara pulpar que en un diente tratado endodónticamente no está presente, o sea que ese debilitamiento se hace mucho mayor, ¿no? Sobre dientes que han recibido un tratamiento endodóntico. Por lo cual, acá viene la primera moraleja, ¿no? Hay que tratar de trabajar lo más articuladamente posible con el endodoncista, ¿no? Y quien vaya a ejecutar el proceso restaurador. ¿Para qué? Para minimizar la pérdida de tejido dentario al máximo posible, porque cuanto más capital tengamos de ese capital, valga la redundancia, no renovable, que es el tejido dentario, ¿no? Vamos a tener un mejor pronóstico de nuestra restauración.
El segundo aspecto que considerábamos era lo que eran las alteraciones de las características físico-mecánicas del diente. Y eso habla específicamente de algo que es la deshidratación de la pieza dentaria. Y hay también otro paradigma muy llamativo, que es que aquel diente que ha recibido un tratamiento endodóntico al estar carente de su cámara pulpar y del contenido de la cámara pulpar, no recibe, al extraer la pulpa, no recibe irrigación y por lo tanto esa dentina se deshidrata por completo. Siempre se ha planteado si esto es verdad o no es verdad, o es mentira. Y la realidad es que ya en el año 1969, Fusayama y Maeda describían que la elasticidad del colágeno de un diente vital a un diente no vital no variaba sustancialmente. Y para no ir tan atrás en el tiempo, ¿no? Desde el año 69 al año 94, Papa y Kane ya describían que la humedad contenida en probetas obtenidas y en muestras de dientes vitales y no vitales variaban del 12,35% a un diente vital a un 12,10% en un diente no vital, por lo cual eso no es una diferencia significativa, o sea que la realidad es que la elasticidad del colágeno no varía sustancialmente y la irrigación del colágeno no varía sustancialmente de un diente vital o no vital, sino lo que hace que eso cambie es la interacción con el medio y la interacción con los procesos restauradores. Por último, los cambios estructurales, pigmentaciones y tinciones producidas por el procedimiento y materiales de obturación generalmente son los que alteran, y sobre todo en el área cervical, ¿no? Que generan un área de mayor saturación, que después es muy difícil de compensar y hay que elegir muy bien el material restaurador para que esa área de mayor saturación no se altere, porque en el caso, por ejemplo, que tengamos que hacer una corona sobre un incisivo central único y vamos a tener su incisivo central adyacente completamente íntegro, ¿no? Va a haber que seleccionar muy bien, ¿no?, la cerámica a utilizar para que no nos quede un área cervical más saturada en el diente que ha recibido el tratamiento endodóntico al diente que está íntegro. Por lo tanto, las recomendaciones en este paso es tratar de generar el mayor lavaje posible, dejarle el menor residuo de selladores endodónticos, sobre todo en el área cervical, cortar los conos de gutapercha un poco más profundos para poder tratar de generar la mayor limpieza posible, porque todo eso, una vez que penetra dentro del túbulo, hace cambiar la saturación de la dentina en el área cervical. Ahora bien, a la hora de restaurar los dientes, existen dos tipos de técnicas restauradoras. Lo que son las técnicas restauradoras y las técnicas protésicas. ¿Por qué las divido de esta manera? Porque durante mi vida, esta presentación y esta parte en realidad es bastante escueta porque tengo una hora para hablar. La realidad es que está nada más que pensada en todas aquellas cosas que me pasaron a mí como profesional, al igual que ustedes trabajando, y tratar de explicarme todas las cosas que me pasaron, porque aquel que ha restaurado un diente que ha recibido un tratamiento endodóntico y jamás le pasó nada, creo que no trabajó nunca. Esa es una realidad innegable. O si no, es Dios, ¿no? Casi como ser argentino, en alguna medida. Pero esto, más allá del chascarrillo de la broma, me lleva a pensar dos técnicas para poder restaurar. Las técnicas restauradoras son aquellas que involucran materiales como ionómeros vítricos, resinas compuestas, postes endodónticos de fibra de vidrio y resinas, en fin, cuando todos aquellos materiales que son de uso o empleo directo en la boca de nuestros pacientes. Cuando las técnicas protésicas son aquellas que involucran pernos muñones colados, coronas ceramometálicas o coronas de cerámica pura, o sea, las que necesitan que intervenga un técnico de laboratorio para poder finalizar o concluir
todo el proceso de rehabilitación. Ahora, ¿cuándo elegir una técnica restauradora y cuándo elegir una técnica protésica? Porque la llave del éxito del tratamiento endodóntico radica no en que la restauración esté lo más linda posible o que la veamos lo más linda posible, sino que la llave del éxito de la restauración postendodóntica está en que esa pieza dentaria que ha recibido ese tratamiento endodóntico, y hago énfasis en esto, conviva con ese paciente la mayor cantidad de los días de su vida y lo acompañe durante la mayor cantidad de trayectoria de su vida posible. Entonces, para eso, hay que definir correctamente qué parte de la corona clínica se encuentra por sí misma y es útil, qué parte va a estar en conexión con la restauración y que las características estructurales y biomecánicas del remanente dentario sean lo suficientes como para asegurar que una restauración protésica no constituye el tratamiento de elección. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que analizar el remanente dentario, cuantificarlo y cualificarlo para decidir que no tengamos que ir a hacer directamente una corona. Y en esto voy a hacer un poquitito de énfasis, porque el día que nosotros decidimos restaurar un diente endodonciado, colocando un anclaje intraradicular y realizando una restauración periférica total, somos esclavos del mismo recurso terapéutico de por vida, no podemos volver para atrás. Tal vez la llave del éxito está en mantenerlo con una técnica restauradora la mayor cantidad de tiempo posible, ya sea como restauración permanente o como restauración en la transición, hasta llegar efectivamente a la necesidad de una técnica protésica y de hacer una corona cuando ya no tenemos ninguna otra herramienta terapéutica a disposición que no sea esa. Ahora, ¿qué es lo que me costó a mí en mi vida? ¿No? Lo que más me costó fue definir cuándo hacer qué. Porque seguramente si nos juntáramos todos los odontonautas y yo que estoy de este lado hoy ocasionalmente, y nos juntáramos todos en un salón y ponemos una diapositiva sobre un remanente dentario y empezaríamos cada uno a tratar de preguntarles, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué harías otro que esté sentado dentro del mismo auditorio? En este caso, seguramente todos darían una respuesta tremendamente heterogénea, que no quiere decir que eso esté mal, porque cada cual lo va a resolver de la mejor forma posible, sino que me empecé a tratar de generar parámetros. Entonces, primero me fijé en una clasificación de Mount Hume, modificada por Lafarge, que es una clasificación que se llama Site Stage, o sea que es lugar y estadio, y realmente no me resultaba de una ayuda. Y Gordon Christensen publicó en un journal de la American Dental Association en el año 2000 una cosa que se conoció como parámetro Christensen, y que era que aquel diente que ha recibido un tratamiento endodóntico y ha mantenido la estructura coronaria o más de la mitad de la estructura coronaria de la pieza, luego de realizado el tratamiento endodóntico, se diría que la utilización de un poste, o sea, de una conexión intraradicular, vamos a tratar de fijar ese término, no sería necesaria, salvo cuando exista algún inconveniente de que ese diente vaya a ser utilizado como pilar de prótesis, como pilar de una prótesis fija o anclaje para una prótesis fija en combinación con una prótesis removible, o esté, como dice en el colorario, ¿no?, de esto, que dos razones, que es una oclusión lateral pesada a lo que se denomina como el bruxismo, ¿no? Y que eso requeriría que ese diente que no justificaba llevar un poste, en este caso sí lo llevaría. Ahora, muy bien, cuando Gordon Christensen dice la mitad del diente, ¿no?, dice la mitad o más de la mitad del diente.
Entonces, hagan de cuenta que, y sigan el cursor de esta manera. ¿Qué decía? Una cosa es más de la mitad del diente, y sigan mi cursor, ¿no? Yo tengo toda esta superficie, y yo cortaría este diente a la mitad. No miren la cara oclusal como tal, sino que denlo vuelta y traten de situarlo en función de una visión en sentido de coronal, ¿no? Desde el área coronal al área gingival. Y yo lo corto en una línea recta, ¿no? Eso es una forma. Y esa es la calidad de un remanente dental. Ahora, si yo ese mismo diente lo corto en una diagonal y esta diagonal termina en una situación prácticamente subgingival, las consecuencias son completamente distintas. Entonces se encontraba que esa clasificación de la mitad o más de la mitad, ¿cómo es esa mitad que quedó? ¿Esa mitad es íntegra o esa mitad se me va por debajo del margen gingival en una forma diagonal? Y realmente, ¿no? Eso a mí no me servía como herramienta diagnóstica. Entonces, yo decía, ¿cuánto? Yo con las matemáticas soy malo, entonces soy dentista, entonces encontré un día una forma de evaluar completamente distinta, y es por factores estructurales del diente. Entonces, empezar a ver cuántos factores estructurales me quedaban en relación al remanente dentario sano que dejaba posendodóntico. Y una parte es la dentina interaxial, que es la dentina interaxial, es la que une los ejes cúspidos, el techo de la cámara pulpar, los rebordes marginales y las cúspides remanentes. Estos eran los 4 factores estructurales que determinaban la lectura de qué iba a hacer después del tratamiento endodóntico. Entonces, ¿qué pasa con la cámara pulpar? La cámara pulpar tiene una vital importancia porque es lo que recibe fuerzas generadas en la cara oclusal y la que va distribuyendo, ¿no?, a través desde la cúspide hacia la zona radicular y disipada hacia los tejidos de soporte toda aquella fuerza generada en el área oclusal. Imagínense que si no está ese techo de la cámara pulpar, ese techo de la cámara pulpar no va a poder ser reemplazado de otra manera. Y si ustedes anclaran, por ejemplo, un perno muñón colado anclado dentro de una cámara pulpar, eso no lo reemplaza de ninguna manera. Es un artificio de técnica que simplemente está interpuesto o anclado con la finalidad de recibir una restauración periférica total. Estas son algunas formas de lo que puede quedar un remanente dentario posterior a un tratamiento endodóntico, y lógicamente esto va a tener un mejor pronóstico de esto que está aquí. Ahora bien, hay una jerarquía para leer la pérdida, y esa jerarquía empieza así en la lectura. ¿Qué es lo que primero miro? ¿Cuánta dentina interaxial perdió? Si perdió mucha, poca, si esto que hay entre ejes cúspidos, ¿no?, se extiende demasiado o no. Porque los endodoncistas tratan de abrir mucho para generar acceso de esos instrumentos libres a los conductos, y en ese acceso tal vez consumen a veces, en muchas ocasiones, mayor cantidad de tejido dentario del deseado a nivel restaurador. La segunda parte es cuál es el segundo factor en importancia en presencia. El segundo factor en importancia en presencia son los rebordes marginales. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que más del 90% de la población mundial es una clase 1 de Angle, con una oclusión por la posición mesial de los caninos, que es cúspide reborde en el sector posterior. O sea que los rebordes marginales son esa viga de anclaje que une los ejes cúspidos y que recibe y transmite fuerza. La no presencia de los rebordes marginales genera un debilitamiento estructural relativo que es amplio. Tercero, el techo de la cámara pulpar. ¿Por qué? Porque en el afán de eliminar siempre, ¿qué es lo que dicen los endodoncistas? Que el techo de la cámara pulpar debe ser completamente eliminado para no quedar pulpa atrapada. Pero aquello que se transforma en ese axioma o en ese deber, muchas veces una cosa es que el techo de la cámara pulpar
sea eliminado y otra cosa es que el techo de la cámara pulpar sea arrasado, ¿no? Junto con una cantidad mayor de dentina interaxial que lo acompañe. Y por último, las cúspides remanentes, que justamente, y vaya paradoja, siempre es lo primero que vemos, porque es lo primero que nos aparece, pero es lo que tiene menor importancia. A la hora de restaurar, lo que tiene es lo que tiene menor importancia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tratar es de sustituir todo esto en la mayor medida posible, ¿no? Dado, a ver, y que nuestra restauración trate de emular en la mayor medida el funcionamiento del diente, ¿no? De la misma manera que era antes de que recibiera todo este tipo de lesiones. La otra cosa que tienen que tener en consideración es que acá lo que hay son topes y estabilizadores. Nunca un área de transición entre la restauración y la preparación cavitaria tiene que quedar cerca de la cima del tope de cierre. ¿Por qué? Porque esa área de transición no está preparada para recibir el estrés del cierre mandibular. Entonces, en ese sentido, hay que alejarla de ese lugar, lo cual no se puede porque la área de transición está posicionada, o hay que recubrirla, haciendo lo que se llama, en este caso, el recubrimiento cuspidio. Ven dónde está aquí puesto este punto, donde está el tope de cierre, y tratar de generar el recubrimiento cuspidio, que puede ser un recubrimiento cuspidio, se desgasta al diente entre 1,5 y 2 milímetros, y se puede hacer un recubrimiento cuspidio de tercio oclusal y tercio medio, de tercio oclusal, tercio medio y tercio cervical. Entonces les voy a mostrar algunas restauraciones que, por ejemplo, ¿no? Me van llevando, y restauraciones que lo único que llevan es una resina compuesta. Un diente que ha recibido un tratamiento endodóntico, donde evaluamos el remanente dentario y tiene, ¿no? Justamente dos rebordes marginales íntegros. Aquí está muy cerca esta área de lo que es un tope de cierre. Se elimina todo el resto de la restauración anterior. Al quedar cerca del tope de cierre se lo desgasta levemente para recubrir esa área del tope de cierre, se genera un relleno cavitario a forma de dentina artificial con una resina compuesta. En este caso, prefiero utilizar resinas, antes de que me lo pregunten, prefiero utilizar resinas compuestas para poder hacer rellenos de socavados y de dentina artificial, ¿no? Que ionómeros vítreos. ¿Por qué? Por una sola razón, ¿no? Porque los ionómeros vítreos no tienen la capacidad de hibridizar y todas nuestras restauraciones están sujetas a lo que se llaman micromovimientos. Entonces, esos micromovimientos van a hacer que ante la no posibilidad de hibridización sea mucho más estable, ¿no? Realizarlo con una resina compuesta que asemeja su módulo de elasticidad al módulo de elasticidad de la dentina real, que con un ionómero vítreo que no tiene capacidad de hibridizar y si bien es un material muy noble, por naturaleza y por composición química sigue siendo un cemento y no un material de restauración. Una impresión con un elastómero, la construcción de una incrustación sobre un modelo, el temperado, el proceso de fijación con un composite termoplastizado, la eliminación y la restauración ya terminada, ¿no? Esto no es un proceso muy complejo, es nada más que utilizar un poco de lógica y un poco de entrenamiento en nuestras manos. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando yo hice esa restauración, ya hace unos cuantos años, ¿no? Tenía otro paradigma completamente distinto. Y esto voy a hacer la restauración tal vez más racional que hice en mi vida. Y la voy a describir rápidamente. Un diente endodonceado, aíslo con un ionómero vítreo con un espesor de 1 milímetro, nada más que los conos. Pero ¿qué es lo que pasa? Me quedan 9 milímetros desde el piso cavitario hasta la cima cuspidia, medida con una sonda. No hay posibilidades de que yo pueda restaurar o que por ahí generar una polimerización eficiente
a 9 milímetros de profundidad. Entonces, para eso sí existen estos recursos terapéuticos, que cuando hice la restauración anterior no los tenía. Entonces, ¿qué es lo que utilizo? Un composite bulk fill de curado dual. Utilizo, ¿no?, un sistema adhesivo de curado químico. Entonces, se realiza el grabado total, la aplicación del sistema adhesivo de curado químico, se escurre con aire comprimido, se empieza a llenar la cavidad con el composite bulk fill, ¿hasta cuándo? Hasta dejar un espesor de 3 milímetros. Entonces dejamos un espesor libre de 3 milímetros, lo polimerizamos. De cualquier manera, si no llegase la luz, esto tiene una reacción de autopolimerización que lo compensa, y ahí empezamos a estratificar con naturalidad. Y empezamos a armar otra restauración completamente diferente, más caracterizada, y una restauración más lógica, donde fuimos compensando estreses de contracción diferentes y generando polimerizaciones que sean eficientes. Y esto es como si fuera el colorario para entrar en otro terreno, ¿no?, donde voy a mostrar por qué hago esto. Y la sencilla razón es la siguiente. Este es un caso donde por ahí muchos lo han visto, pero siempre es un emblema, porque de eso que no quedó nada, voy a hacer un recubrimiento cuspidio con una incrustación de tercio oclusal y tercio medio, por vestibular, perdón, ¿no?, de tercio oclusal y tercio medio por vestibular. Ustedes dirán mucho de esto, doctor, ¿por qué no hace una corona de una buena vez? La respuesta es no, porque tratar de integrar por medio de adhesión, que es integrar un biomaterial a un sustrato dentario heterogéneo, ¿no?, vamos a tratar de integrar ese biomaterial a forma de dentina artificial, llenando todo lo que correspondería a la cámara pulpar, y vamos a hacer un recubrimiento de tercio oclusal y tercio medio por vestibular, y de tercio oclusal por lingual. Hacemos la incrustación en el momento de ser cementada. La incrustación después de 5 años podría haber sido un poquitito más vivo y haber sacado este cálculo que está en esta zona, pero lo hice así crudo como estaba. La incrustación luego a 8 años y 3 meses. La incrustación a 10 años y 2 meses. Y el reemplazo de la incrustación, porque justamente este paciente se iba a vivir a su país, a México, ¿no?, a los 11 años y 7 meses, porque tuvimos la necesidad de rehacer el tratamiento endodóntico. Pero ¿cuál fue la ventaja de esto? Que en 11 años y 7 meses no se tocó un ápice y no se consumió más tejido dentario del que se consumió inicialmente para hacer la primera restauración. Ahora bien, llega un momento en que no podemos hacer ninguna de todas estas cosas. Y tenemos este tipo de remanentes dentarios. Y necesitamos, ¿qué cosa? De una conexión intrarradicular. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿No? ¿Un poste? ¿Un perno? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, la cuestión es que nosotros lo que necesitamos conservar es la mayor cantidad de tejido dentario. ¿Para qué? Para evitar ese debilitamiento estructural relativo del que hablábamos al principio de la charla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Durante la preparación endodóntica, en la preparación intracanal para el endoposte, en la elección del poste endodóntico y en la elección del material de restauración. Estas son las 4 premisas. Vamos a ver la primera. Durante la preparación endodóntica, ¿qué vamos a tratar de utilizar? Instrumentos flexibles, ¿no?, que no alteren la anatomía radicular de ninguna manera. Hoy, en realidad, ¿no?, la endodoncia mecanizada y la flexibilidad de los instrumentos, como por ejemplo, de determinados sistemas, ¿no?, de endodoncia mecanizada, ¿no?, tienen una flexibilidad tan grande como ser HyFlex, que permiten adquirir curvaturas que no alteran para nada o dan esa rectitud que daba la endodoncia manual, ¿no?, en un principio. Hay escuelas y diámetros sobre filosofías de la preparación. Y esas escuelas y diámetros se dividen en 3 partes.
lo que llaman los conservacionistas, que conservan la mayor cantidad de tejido dentario alrededor de la conexión intrarradicular. Los preservacionistas, como Stanley, Caputo, escuelas americanas, que decían que hay que conservar 1 milímetro alrededor del tejido dentario, ¿no? Alrededor de la conexión intrarradicular para asegurarse la resistencia estructural de este remanente. Creo que esto es una cosa bastante difícil de determinar, porque una cosa es ver 1 milímetro hacia mesial o hacia distal en una imagen bidimensional como una radiografía periapical, ¿no? Y otra cosa es verlo tridimensionalmente en algunos lugares donde posiblemente este milímetro no exista más, sobre todo a medida que vamos hacia una parte más apical y donde hay curvaturas que nosotros no podemos apreciar. Y los proporcionalistas como Schillingburg, Hobo, que fueron los que nosotros estudiamos, de desobturar las 2/3 partes, las 3/4 partes, las 4/5 partes, de acuerdo a como lo encuentren en la literatura. ¿Pero por qué hacían eso? Porque tenían la necesidad de encontrar un elemento que fuera, al desobturar las 2/3 partes, esa longitud le permitía obtener retención, y al desobturar las 2/3 partes en ancho, ¿no? Realmente lo que generaban era que ese elemento también tuviera resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros, si lo comparamos con el día de hoy, ¿no? Y nosotros diríamos, un perlo en una nación, ¿no? Que sea en una aleación noble o seminoble, de plata paladio, a un calibre de 0,90, nosotros lo tomaríamos entre los dedos y con las manos lo podríamos doblar con mucha facilidad. Y no así sucedería en un poste no metálico de fibra de vidrio y resina. Esta radiografía tiene una vital importancia, esta diapositiva. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera el himno nacional de cada país, que uno lo sabe de memoria. Y son la equivalencia entre las fresas de largo peso, las fresas de Gates-Griden y una lima lisa. Y con lo cual, en esta tabla de equivalencias, ¿para qué nos sirve? Para una sola razón, que es el único instrumento rotatorio, y esto voy despacio para que a todos les quede claro, porque esto no es mío, es de los que no toma centricidad por sí mismo durante el proceso de desobturación, es la fresa de Gates-Glidden. Por lo tanto, cualquier otro instrumento, llámese fresa de largo peso o los mismos taladros del sistema de endopostes, ¿no? Pueden tomar centricidad por sí mismos, o sea, ir en un trayecto paralelo al cono de gutapercha y generar un canal paralelo que no sea, ¿no?, céntrico en relación a la obturación. La única fresa que no lo hace es la fresa de Gates-Glidden. Por lo tanto, si ustedes van a desobturar, utilizan, por ejemplo, una fresa 2, 3, ¿y cuál es la necesidad de todo esto? Que ustedes no vayan para cualquier lugar. Si ustedes, vuelvo a la diapositiva anterior, van a utilizar un poste de 1,10, van a utilizar una fresa 2, una fresa 3, van a tomar el taladro de 1,10 del sistema de endopostes y hacer un proceso de intrusión y extrusión. Se terminó la preparación. No hay más nada para preparar. Ahí ya quedó, siempre y cuando hayan mantenido entre 4, por lo menos 4 milímetros de obturación remanente en el área apical, ¿no?, que hayan sacado todos los restos de gutapercha y sellador endodóntico remanente de las paredes, aunque ese proceso realmente es muy difícil. Todos estos instrumentos adquieren centricidad por sí mismos, y estos son hallazgos ocasionales del consultorio, y fíjense, concéntrense en esta diapositiva. Ven que acá sobra tejido y la corona está completamente adaptada, ¿no? Acá hay un poste no metálico colocado, pero tiene una neble inclinación hacia un costado. Este fui yo, en la época que utilizaba en forma secuencial ascendente los taladros de endopostes. Entonces, hoy tratamos de generar que haya una concordancia entre los elementos, ¿no?, de instrumentación en la endodoncia, el diseño del poste endodóntico,
y los taladros que utilizamos en los sistemas de endopostes. Entonces, esto es un parapost Taper Lux, tal vez el poste que más me atrapa en su totalidad. O sea, yo sé que ustedes en México utilizan postes de paredes paralelas y eso deviene, o como por ejemplo el Fiber Lux, ¿no? Y eso deviene de lo que es realmente una escuela americana, donde hablaban de una mayor pasividad en lo que es los postes de paredes paralelas y que esos postes de paredes paralelas eran más retentivos. Realmente hoy se trata, no es porque yo quiera ir en contra de ninguna escuela, no soy quien para poder hacerlo, ¿no? Ni estoy ni a favor ni en contra, simplemente que el generar una conicidad que sea similar entre un instrumento de endodoncia mecanizada y el poste que nosotros vamos a colocar, genera seguramente un menor consumo de tejido dentario. Y por ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo. Esto es una lima de endodoncia mecanizada Gero micromega, ¿no? A un calibre de 1,25 y el taladro de Taper Lux de 1,25. Y fíjense, en lo que es la conicidad de la preparación, no ha sido alterada, ¿no? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, ya sea por el uso del taladro o por el uso de la endodoncia mecanizada. Esta es la continuación del trabajo. El lavaje profuso para eliminar coneta al 17%, secado con conos de papel, la aplicación de un sistema adhesivo autogravante para obtener una restauración en lo que se llama un monobloque. Este producto es un producto altamente conocido, que es el Paracord. Lo aplicamos primeramente el autogravante por 30 segundos y luego lo escurrimos con aire comprimido, aplicamos, ¿no?, el adhesivo A más adhesivo B, los dos juntitos y mezclados con un microbrush para endodoncia, lo aplicamos de 30 segundos, secamos con aire comprimido y escurrimos con conos de papel el excedente, inyectamos el Paracord, condición sine qua non, y acá está como el boceto de restauración. Ven que está el poste cortado a ras, el boceto de la restauración obtenida, una preparación dentaria con efecto ferrule, o sea que va a quedar la restauración asentada en 2 milímetros de tejido dentario sano, y una corona IMAX en cerámica de disilicato de litio para, ¿no?, cerrar el círculo restaurado. Ahora bien, siempre se ha hablado, y todavía hay mitos, ¿no? Y esto voy rápido, un poco de que aquel diente que ha recibido un tratamiento endodóntico, cuando colocábamos un perno muñón colado, como hablaba Julio Turrell, que hablaba de incrustación de resistencia, aumentaba la resistencia del diente. Y la realidad es que a través de los artículos de David Asif y un estudio de David Asif, tratando de ver si incrementar el diámetro de los postes metálicos aumentaba la resistencia del diente, dio completamente lo contrario. Y eso generó como un cambio sustancial a partir de 1994 para decir, ¿no?, doctores, doctoras, para todos, cualquier cosa que pongamos adentro del conducto no refuerza de ninguna manera a la estructura dentaria. Para lo único que sirve es para obtener, ¿no?, un anclaje coronario para recibir una restauración periférica parcial o total. No sirve para ninguna otra cosa. No refuerza de ninguna manera a la estructura dentaria. ¿Por qué? ¿No? Por ver solamente esto. Si esto que hizo David Asif, al aplicar una fuerza aquí, al aplicar una fuerza, ¿no?, genera un estrés determinado, sobre el otro extremo, llámese cara vestibular, hay una tensión que genera un crack, pero cuando mide la fuerza en el medio, esa fuerza es igual a 0. O sea que nuestro poste que está puesto en el medio no tiene finalidad ninguna y no hace fuerza ni para compensar ni para debilitar. No hace nada. O sea que lo único que hace es, en todo caso, si es corto, concentrar fuerzas en un área determinada de la cara vestibular. Entonces,
Para hacer un criterio de selección de postes endodónticos en el cuándo, cómo y por qué, ¿no? Vamos a poder tener que evaluar el material de construcción, el diseño del trayecto coronario, el diseño del trayecto radicular, el módulo de elasticidad, la incidencia del sustrato subyacente, la posibilidad de fijaciones adhesivas integrales, sustento clínico, experimental y costo. Ahora bien, eso es mucho. Si yo hago un poquito de historia, los postes endodónticos inicialmente fueron tomados como una restauración de segunda elección. ¿Por qué? Porque realmente eran muy malos. Y luego se transformaron en esto que ustedes ven en imagen, sistemas que eran extremadamente complejos y que la gente decía, bueno, esto es para el especialista, no es para mí. Cuando la realidad del sistema de poste endodóntico es poner una herramienta en las manos menos entrenadas que pueda lograr un resultado equivalente a las manos más entrenadas. Entonces, esto era parte de un sistema que se llamaba FlexiFlange, que era de una firma de Sensal Dental Systems, donde era un poste que generaba hendido longitudinalmente, que generaba trabas mecánicas, que ya venía con un material para construir el núcleo que se llamaba Ticor, y donde llegábamos hasta esta instancia donde teníamos el poste colocado y los muñones con efecto ferrul, con efecto férula ya logrados. Y en esa instancia se premiaba, vieron como en las exposiciones ganaderas, ¿no? Esta es la cucarda del campeón, era como el mejor poste. Pero, como se decía en la historia antigua, todos los caminos llevan a Roma, y Roma hoy solo siendo postes no metálicos. ¿Y para quién de los odontonautas que no los usa? ¿No? Yo ya no creo que quede nadie, pero bueno, a veces, ¿qué es lo que hizo cambiar? Este estudio del año 96 de Parton and Payne dio una cosa que es que la fibra de carbono, que fue la fibra sobre la cual se empezó a estudiar a los endopostes no metálicos, ¿no? Tenía una propiedad que se llamaba anisotropía, que era la propiedad de variar su modo de elasticidad de acuerdo al ángulo donde es ejercida la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que se daba? Se daba que en algún momento esto se iba a comportar como un elemento rígido y en otros momentos como un elemento flexible, evitando ¿qué cosa? Las fracturas radiculares. Y que tenían, ¿no? A diferencia del acero, del titanio, que tienen un módulo en gigapascales de 190, de 110, la dentina de 14 a 18, tenían un módulo de entre 23, 26 a 40 gigapascales, que era realmente mucho más similar a lo que era el módulo de elasticidad de la dentina. O sea que ese endoposte se iba a comportar de una forma muchísimo más similar a lo que es la dentina. Y esto es el comportamiento de un diente íntegro, esto es un comportamiento con un poste metálico, la fuerza ejercida la va a soltar donde tenga menor tenor, o sea, solamente en el área apical, ¿no? Y realmente este es el comportamiento con un poste de fibra que se asemeja bastante a lo que es el comportamiento de un diente íntegro. Estas son algunas de las fibras que se pueden utilizar para hacer postes, ¿no? Realmente las más utilizadas inicialmente han sido las fibras de carbono, se dejaron de utilizar por una cuestión estética, porque eran negritas, grisecitas y generaban un efecto antiestético, y son reemplazadas hoy en día por fibras de naturaleza devenidas del sílice como elemento, ¿no? Y son fibras de vidrio, fibras de cuarzo. ¿Cuáles son las ventajas? Reconstrucciones corono-radiculares en una sola sesión, ausencia de fenómenos de corrosión que afecten la dentina radicular, homogeneidad mecánica y química entre todos los componentes de la restauración, optimización de los efectos óptico-estéticos, disminución del riesgo de fracturas radiculares, y esto es muy cierto, y facilidad de remoción. Esto de facilidad de remoción, ¿no? Es un poquitito hasta ahí. Estos son algunos de todos los sistemas que hay. Hay muchísimos fabricantes de endopostes en el mundo. Tal vez uno de los fabricantes, creo que Colten, es uno de los fabricantes de postes más vastos del mundo, al igual que RTD en Francia. Ahora bien, Colten ha hecho muchísima cantidad de endopostes y ha tenido en sus manos al poste que fue
el parapost de acero inoxidable, el poste más vendido a través de la historia de la odontología. Ahora bien, estos son algunos de los postes que hay, ¿no? Esto es un exacto de Angelus, ¿no? Un Macrolock de RTD, ¿no? Hoy en día tratan de generar difusiones, pero fíjense lo que son los sistemas de ventas, ¿no? O sea, a ver, el Macrolock Illusion, o sea, esto es un poste que refrigerado a menos de 18 grados cambia su color, ¿no? De transparencia a este color rojizo, a este color verdoso o a este color azulado, para ser detectado. O sea que si usted tiene un spray de los que usa, ¿no? Para poder detectar vitalidad pulpar que tenga menos de 18 grados, cambia su color. Si realmente esto es útil, la verdad es que no. Y estos son gráficos que marca RTD, en los cuales acaba diciendo como que en cada conducto va a usar o este calibre o este calibre. ¿Esto qué querría decir? Que en los conductos vestibulares de un primer molar superior utilizaría, ¿no? 2 de 0,8, ¿no? Y vuelvo para atrás una radiografía, y en el conducto palatino utilizaría 1 de 1, la cual la realidad es que si tengo que poner 3 postes en un conducto, esto es completamente, hoy yo diría, un absurdo, porque cada día se restaura más en los molares 5 colocaciones de conexiones intrarradiculares que colocando postes endodónticos. Estos son los postes. Esto no creo que sea una cosa necesaria, ¿no? Como artículo de venta. Y esto, en una comparativa con un parapost Taper Lux, ¿qué es lo que yo diría? Esto tiene un taper que se asemeja al de endodoncia mecanizada, un taper 0,4. Estas macro retenciones son más que estas macro retenciones. O sea, son más acentuadas, genera una mejor estabilidad del poste, ¿no? Esto es Match Post, que es parecido, es un poste más común y corriente. Otras firmas, porque van a encontrar por ahí, utilizan como Macrolock el Macrolock oval, ¿no? Para tratar de seguir conductos ovales. La realidad, y lo que yo le diría es, no se gasten en esto, porque esto nada más puede ser apreciable en un tercio coronario, y a partir del tercio medio el conducto tiene sección redonda, no tiene más sección oval. O sea que la realidad es tratar de adaptarlo de alguna manera. Estos son algunos de los cortes microscópicos que pueden tener sistemas de postes endodónticos. ¿Y qué es lo primero que ustedes tienen que preguntarle? ¿No? Que esos postes endodónticos es a un vendedor, ¿cuánta cantidad de fibra tiene? No debe contener menos del 60% de fibras. ¿Cuál sería digamos, la cantidad ideal? Estar entre el 70 y el 75% de fibras. ¿Por qué? Porque menos del 60% va a producir que en el poste, en lo que es el trabajo clínico, va a ser susceptible de sufrir fractura dúctil. Y más del 75% de fibras dificultaría el aglutinamiento por parte de la matriz orgánica de la fibra, con lo cual también generaría un debilitamiento. Otros dicen transmisión de la luz por medio del poste. Yo esta prueba muy pequeña, ¿no? Colocar una cartulina negra que absorbe todas las longitudes de onda, ¿no? Tratar de irradiarlo y ven que la luz no pasa por ningún lado. Poner una bolita de compósito a ver si polimerizaba y ni aún acercándola lograba polimerización porque la luz no llegaba en forma eficiente. Ahora, si saco la cartulina negra, el poste aparece irradiado en su totalidad. Esto quiere decir que va a depender de cuánta luz deje pasar el tejido dentario, de acuerdo a su permeabilidad. Este es un caso clínico en el cual vamos a restaurar un poquitito 2 incisivos centrales, ¿no? Y voy a tratar de salir de aquí un segundito para ir al video que está en YouTube. ¿Me puede decir alguien cómo voy con el tiempo? ¿No? Aquí trabajando sobre el remanente radicular, lavando profusamente con una solución de ETA al 17%. Esa solución de ETA al 17% es para eliminar las metaloproteinasas
y la acción de las metaloproteinasas porque es un inhibidor. Ahora vamos a cementar el poste, la prueba del poste. Aquí se le hace como una caja para que no rote todo el muñón que va a estar confeccionado en una resina compuesta. Y lo que voy a utilizar como sistema adhesivo es One Coat 7 Universal mezclado con un activador de autopolimerización del cual viene provisto. O sea que el día de hoy ya tenemos algunos recursos como para que cosas que son de uso corriente, ahí se está secando el interior del conducto, que son de uso corriente, como cualquier sistema adhesivo universal, podamos utilizarlo, ¿no?, acompañando al paracord, ¿no?, en el caso de que los reactivos, o sea, de que el sistema adhesivo del paracord, ¿no?, se nos venza, se nos acabe, ¿no?, o, digamos, algo le pasa y nos quedemos con las jeringas. Ahí vamos completando el excedente, despacito, posicionamos el poste, es un Parapost Taper Lux. Fíjense que el proceso va bastante rápido, porque vamos completando. En este caso, si quieren darle un poquitito de luz para generar la inmovilización del paracord y continuar reconstruyendo, pueden hacerlo, ¿no? Y pueden hacerlo, van sacando un poquitito como el excedente. Ven que ahí se le va a dar un poquitito de fotopolimerización como para inmovilizar el componente. Se puede ir completando un poquitito más. En este caso ya vamos completando toda la parte del muñón, lo polimerizamos y una vez que le podemos llegar a dar entre 40 y 60 segundos de polimerización, realmente tenemos la estabilidad suficiente como para empezar, ¿no?, con todo el proceso de preparación de la pieza dentaria. O sea que realmente este procedimiento, ¿no?, va a ir lo más, pero lo más rápido posible. O sea que ganamos sesiones, ¿no?, entre provisionalización, pasar de una sesión a otra, esperar que nos vuelva una restauración colada. Eso ya prácticamente en el mundo, digamos, como que es una entidad en vías de extinción. Ya tenemos las dos preparaciones, vamos a hacer, ¿no?, en este caso las impresiones, y voy a salir de aquí para, digamos, ir y volver de nuevo a la presentación, ¿no? Estas son las impresiones logradas con President Original, ¿no?, de una preparación y de la segunda preparación. Y a partir de ahí, esto está invertido. Las restauraciones una vez terminadas y el control a los 6 meses de las restauraciones terminadas. Ahora bien, puede ser que nuestros postes, ¿no?, no adapten. Y en este caso podemos generar lo que se llama un poste adaptado. En este caso vemos que tienen conductos que son muy amplios en el área, en el área cervical, y que cuando desobturamos tal vez al mayor calibre y hacemos la prueba del poste, el poste genera una situación tremendamente holgada. Entonces, en este momento tenemos dos posibilidades. O adaptamos el diseño del poste a las paredes del conducto, o las paredes del conducto al diseño del poste. En este caso, ¿qué es lo que hicimos? Impregnarlo con un sistema adhesivo, lubricar el conducto para evitar que se pegue la resina compuesta, cargarlo con una resina compuesta como si fuera una impresión con acrílico Duralite, impresionarlo, darle unos segundos de polimerización para que se endurezca, retirarlo, polimerizarlo completamente fuera de la boca y luego, de ahí vamos otra vez con el paracord y en este caso vamos a utilizar ya los adhesivos del paracord
el parabón, que es el autogravante, durante 30 segundos, lo escurrimos con aire comprimido, el adhesivo A y el adhesivo B durante 30 segundos, inyectamos y lo que sale de este poste adaptado va a constituir el muñón, va a constituir, en este caso, ¿no?, la preparación dentaria y el provisional realizado en forma inmediata. O sea que en poco tiempo realmente recurrimos a una situación que, partiendo de la nada y de un poste adaptado, generamos un provisional en el cual nos permite seguir trabajando biológicamente con naturalidad, ¿no?, y dejar seguir trabajarnos a nosotros esperando la respuesta de los tejidos biológicos y una respuesta estética adecuada. Fijación del endoposte. Rápidamente, ¿no?, estos son los pasos, ¿no?, que nosotros necesitamos para para poder realizar la fijación de un endoposte. Pero más allá de todo esto, y esto no se queden en esta diapositiva, porque esta presentación va a ser subida a YouTube y la van a tener a disposición ustedes como para poder mirarla infinidad de veces, ¿no? O sea, como para ir tomando nota en este momento de una clasificación o solamente de una serie de pasos, ¿no? Ustedes vieron que acondicionar la dentina ya algo hablé, porque hay que tratar de inhibir a las metaloproteinasas con que lavamos con agua y hasta el 17%. Seleccionar un medio de fijación compatible. Fíjense que el que más he utilizado hasta ahora es el Paracor. ¿Por qué? Porque es el que, me ha simplificado la vida y me ha dado resultados que son realmente apreciables. Y nosotros, cuando vamos a hacer la fijación de un poste endodóntico, tenemos dos interfaces. Una interfase, ¿no?, una interfase que es diente-poste, y otra interfase que es poste-cemento. Entonces, una interfase que es cemento-diente y otra interfase que es cemento-poste. La interfase entre el diente y el medio de fijación, ¿no?, es una interfase que es por demás compleja. ¿Por qué? Porque la histología y la calidad histológica del tejido radicular, de la dentina radicular, ¿no?, hace que tengamos no la misma calidad que en la dentina coronaria y una estructura completamente diferente. Entonces, sepan que tenemos túbulos dentinarios en poca cantidad y mucha dentina intertubular en el área cervical de la dentina radicular. Tenemos pocos túbulos en el tercio medio y nada de túbulos en el tercio apical. Por lo tanto, todo lo que tenemos es dentina intertubular y lo que tendremos que tratar es de generar hibridización a una red colágena dispersa. Ahora, yendo al tratamiento de la superficie del poste, o sea, en la interfase cemento-poste, ¿no?, tenemos que estas interfaces pueden ser limpiarlo con alcohol, ¿no?, limpiarlo con alcohol, microablación, acondicionamiento con sistemas adhesivos, inmersión, ¿no?, en agua oxigenada durante 5 minutos o aplicar ácido fluorhídrico al 10%. La realidad es que de todo esto que está acá, esto es todo lo que se ha estudiado. Ahora, realmente, ¿no?, realmente si usted tiene ganas de pasarse toda la tarde, esto es un mate que es una cosa muy usual, tomarse un café o que el paciente duerma la siesta adentro del consultorio por el tratamiento del poste, hágalos. Pero la realidad es que vamos a buscar cuál es la problemática más sencilla para resolver. Y la problemática más sencilla para resolver es la siguiente. Esta parte de la unión al poste tiene una importancia relativa. ¿Por qué? Porque realmente el cemento al poste se va a unir. Y lo que tratamos de que sea es que de generarle la condición más fácil y más simple. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que los trato? Solamente con agua oxigenada, ¿no? Con agua oxigenada
al 10 o al 20% entre 10 y 20 minutos. Eso genera como si fuera que el poste queda como si estuviera grabado, como si estuviera grabado, y realmente no tendría necesidad de otro tratamiento, ¿no? De otro tratamiento que sea alternativo. ¿Por qué? Porque la parte más importante es la interfase entre el cemento y el diente. Y esto es una dentina radicular joven sin tratamiento. Esto es con un tratamiento endodóntico a 5 años. Y algunos autores tratan de mostrar de que tenemos tags y que nos metemos adentro de la dentina radicular con un tag. Esta microfotografía es intencional, está sacada del lugar donde se produce, no es homogéneo, porque nosotros percibimos esto, que está este perno muñón por demás adaptado. Estos postes endodónticos por demás adaptados, pero la tridimensión y anatomía radicular real es esta. Y con esta tridimensión y anatomía radicular es poco lo que se asemeja a lo que nosotros vemos en una radiografía periapical. De ahí la dificultad en lo que tenemos en la fijación de cualquier endoposte, ya sea metálico, no metálico, no colado o lo que fuera. Es la anatomía radicular y la tridimensión de la anatomía radicular. Y esto es una gentileza del doctor Fernando Marabanquín, que seguramente me debe estar escuchando, ¿no? Es una microfotografía que él tuvo la oportunidad de hacer en la Universidad de Nova en Estados Unidos, ¿no? Donde hay un poste endodóntico, el cemento y la dentina. Y fíjense en los árboles y las grietas que generan en la imperfección de lo que es la fijación, dado que no del poste, no del procedimiento, dado que los dientes desgraciadamente para nosotros son así. Por lo tanto, si hoy les dijera qué importancia tiene el tratamiento del poste, la verdad es que bastante poca. ¿Por qué? Porque todos los estudios son in vitro. Y la realidad es que la incidencia clínica del tratamiento del poste no está muy bien determinada, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en otro aspecto, que es grabar o no grabar. La realidad de grabar o no grabar el conducto no es que porque grabemos tengamos ganada la llave de entrada al infierno. No, no es así. El problema es eliminar el ácido. Porque, para que ustedes tengan una idea, es el pH inferior a 3, y el ácido fosfórico tiene un pH de 0,7, ¿no? Generaría la inhibición de los cementos duales, o sea, de lo que es la reacción de curado químico, se vería inhibida por el medio tan ácido que está en el interior del conducto. Esa sería la dificultad más grande de grabar. O sea que si ustedes graban el interior del conducto, tienen que lavar por lo menos entre 1 y 2 minutos. Uno, para eliminar todo el resto del ácido, y el segundo, para sacar el medio ácido. Porque si no, corren el riesgo de que ese cemento de reacción de curado dual que se va a aplicar no polimerice y sea nada más que fotocurable. Estos son endopostes no metálicos, ¿no? Este es otro caso clínico, donde otra vez la selección es un Parapos Fiberlux, otra vez con mi amigo el Paracor, como para poder solucionar un monobloque. En esa época el Paracor venía, en vez del frasquito verde que ustedes venían ahora, venía un frasquito negro. Inyectando el Paracor, todo lo que sobresale del Paracor, la preparación dentaria con buen efecto Ferrul, la prueba de un casquete, en este caso fue una cerámica con alto contenido de auxita, Empres 2, que es una cerámica muy translúcida, y lo que fue la restauración cerámica obtenida con un endoposte no metálico. Hoy en día, si yo tuviera que decirles y darles una recomendación, si me permiten, ¿no?
Esto sería el combo, el cual utilizaría como sistema adhesivo, acompañando al paracord en caso de no tener los adhesivos del paracord, ¿no? En forma de sustitución. Esto combina perfecto y fue una de las, digamos, una de las cosas que se le pidió a la fábrica que hicieran. ¿Por qué? Porque nos pasaba que muchas veces o se nos vencían o había alguno de los 3 frascos, ¿no?, que realmente o se acababan o se evaporaban o algo nos pasaba, o sea que no llegaban a cumplir la finalidad en forma homogénea, lo que era el contenido de las jeringas con lo que era el contenido de los frascos. Y aparte les permite a ustedes también que puedan trabajar comprando reposiciones unitarias de jeringas acompañando con esto, sin la necesidad de comprar tal vez un avío completo que lo encarecería un poco más, aunque mal no viene. Pero en el caso de que ustedes no tengan el sistema adhesivo del paracord, o sea, el parabond en su consultorio, con esta combinación, ¿no?, y el uso del paracord, pueden estar completamente resguardados, ¿no?, que van a tener una adhesión excelente en el interior del conducto. Para finalizar, ¿no?, esta es como el protocolo que más me gusta a mí para poder hacer la fijación de postes no metálicos, ¿no?, en el interior de los conductos, porque es el tema más crítico, y es la obtención de lo que se llama un monobloque estructural. Ese monobloque estructural está basado en que el material que va a ser utilizado para hacer la fijación del poste endodóntico va a ser el mismo que reconstruya el muñón coronario. O sea que lo que vamos a buscar es un monobloque estructural. Por lo tanto, en el protocolo de fijación, ¿qué hacemos? Una vez realizada la preparación dentaria, ¿no?, corroborada la preparación dentaria radiográficamente, ¿sí?, y que hemos eliminado todos los restos de sellador endodóntico y de obturación endodóntica y mantenido al menos 4 milímetros de obturación endodóntica remanente en el área apical para evitar la infiltración de ese conducto, ¿no?, por vía apical, irrigamos el interior del conducto con ETA al 17% o clorhexidina al 2% y la secamos con conos de papel. Y acá viene una aclaración que es más que necesaria. Hay muchos que sugieren lavar con hipoclorito de sodio para desproteinizar y liberar mejor el clorágeno. Si ustedes quieren inhibir a las metaloproteinasas y antes lavaron con hipoclorito de sodio, nunca laven con clorhexidina, porque la combinación entre la clorhexidina y el hipoclorito de sodio genera una proteína que es cancerígena. Por lo tanto, eso está completamente contraindicado. Lo más normal es hacer preparar una solución de ETA al 17% y lavar con eso. Realizar el tratamiento de la superficie del poste de acuerdo al método seleccionado. Generalmente lo que más utilizo es el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo de uso corriente en el consultorio, que es simple, eficiente, barato y que es un elemento que siempre está presente. Para aquel que jamás ha hecho una corona en cerámica libre de metal, posiblemente un silano no esté presente en el consultorio, ¿no? Tampoco va a estar presente el ácido fluorhídrico, ¿no?, u otros elementos que puedan llegar a estar, digamos, asociados al tratamiento de la superficie del poste. Seleccionar el sistema adhesivo autogravante compatible con el cemento a base de resina de curado dual. Bueno, ya he dicho que mi mejor herramienta en este caso es el paracord, y no es porque esté Colten presente, sino es porque es aquel que ha dado en la tecla entre la combinación de un sistema adhesivo, ¿no?, y una resina de curado dual que nos sirva para hacer la fijación y la reconstrucción, porque otros fabricantes, como por ejemplo Boco tiene una resina que se llama Rebilda,
pero la realidad es que no se sabe muy bien cuál es el sistema adhesivo que es compatible con el Rebilda. Y así otros fabricantes también fabrican la resina para poder tener el mismo resultado que con el Paracord, pero no tienen un sistema adhesivo que sea realmente eficiente y acompañe a esa resina como el Paracord. Aplicar el sistema adhesivo en el interior del conducto radicular y el remanente coronario de acuerdo a las indicaciones del fabricante, inyectar el medio de fijación y fijar el poste, no eliminar el excedente coronario y dispensar el material de reconstrucción del núcleo hasta cubrir la superficie remanente. O sea que todo lo que sale para afuera es lo que va a constituir realmente el muñón que nosotros vamos a tallar, y el anclaje para nuestra corona. Esperar su polimerización total o inducir la fotopolimerización y realizar la preparación dentaria. Tallar. Este protocolo, luego entiendo que subida esta presentación al YouTube, ustedes la tendrán a disposición, y este es el protocolo que a mí particularmente me resulta más eficiente, es el que he mostrado en los videos y en sucesivos casos clínicos, y me parece que es el más fácil, ¿no? Y hoy tratamos de buscar herramientas simples para solucionar las cosas complejas, aunque no siempre lo logramos, pero la intención es, y la bondad es hacer que las cosas que realmente a veces nos dan trabajo, realmente poder hacerlas de una forma más sencilla. Bueno, quedo ahora a disposición de sus preguntas. Espero no haberme excedido notablemente en el tiempo, creo que empecé un poquitito más tarde, ¿no? Pero estoy a disposición de sus preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que esta charla y este seminario les haya sido de utilidad. Hasta otra oportunidad y los saludo atentamente desde Buenos Aires, ¿no? Y un saludo muy particular para todos los odontonautas mexicanos y aquellos que se hayan acoplado y que se hayan inscrito en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor De Pino. Aquí Lucas Beric de nuevo.